Dios se les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral. Bienvenidos. En este canal hablamos solo de sabiduría celestial, sabiduría que conduce a vida, sabiduría que conduce a bienestar, sabiduría que conduce a desarrollo integral, esto es, espiritual y físicamente o materialmente. Bien, entremos en materia, no sin antes decirle que estoy agradecido con Dios porque sé que ustedes, así como yo, están creciendo en el conocimiento de la palabra de vida, a fin de que, adquirida esta sabiduría, puedan ustedes testificar de las maravillas de Dios hechas en sus vidas. Dios les bendiga y que sean prosperados en todo. Bien, el tema de hoy es Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Leamos, por favor, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, recuerden, libreta de apuntes, el lapicero, Biblia, para que lleven su propio registro de este compartir de las Escrituras y cada día sean más sabios para vida en el Señor Jesucristo. Bien, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría, y no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría en Dios, en misterio, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bendito el Señor Jesús. Vamos a iniciar este compartir en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, invoco el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Bien, ya inspirados por el Espíritu Santo, alentados por el poder de Dios y sustentados por su diestra, compartamos lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes. Cristo, sabiduría de Dios. El apóstol Pablo llega a los Corintios y les plantea una situación no muy grata para ellos, porque cuando el apóstol Pablo le habla de sabiduría, era porque ellos se jactaban, se gloriaban, se satisfacían en conocimientos propios de los hombres, conocimientos seculares, la filosofía, el conocimiento en los discursos. Planteaban temas como quién era el mejor discursante o mejor orador. El apóstol Pablo percibe esto entre la iglesia, entre los creyentes, y decide ponerle fin a través de la exhortación divina, es decir, la sabiduría que viene del cielo. El apóstol Pablo dice que no hablé con sabiduría de hombre alguno, sino con las que me enseñó el Espíritu. Y es importante resaltar a cuál sabiduría se hacía alusión el apóstol Pablo. Es importantísimo resaltar, porque en la época años 57, antes de Cristo, años 57 antes de Cristo, cuando el apóstol Pablo escribió esto, era marcada la influencia griega
Y bien sabido es que los griegos tendían a buscar sabiduría. El apóstol Pablo lo dice, los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales. A esta sabiduría no conducente a vida es a la cual se refiere el apóstol Pablo, y a la sabiduría conducente a vida es a la que me voy a referir, ayudado por el Espíritu Santo hoy. Sucede que el Eterno, muy contrario a lo que la gente piensa o lo que muchos piensan, el Eterno presenta propuestas al hombre y el Eterno respeta la decisión y en cierta forma, aun cuando Él es omnisciente, como que va aprendiendo de esas reacciones de nosotros los hombres, y es este aprender aun cuando Él es omnisciente, digo, pero ajustándose a las reacciones humanas, viene y crea pactos, hace propuestas al hombre que estén al alcance de la capacidad de este hombre. Cuando el Eterno decide salvar al hombre, lo hace a través de la sabiduría de Él, amoldada a la reacción del hombre. Al principio era la ley era dura, la ley decía: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Así que muy pocos cumplían la ley. La mortandad espiritual era enorme, no aprobada por el Eterno, porque el Dios eterno nunca jamás dará al hombre o hará al hombre propuestas ni indecentes ni que no pueda cumplir. Así es que Dios, analizando, y ello lo podemos percibir cuando el apóstol Pablo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Desde esta perspectiva de Cristo como Cordero, de Cristo como Creador, de Cristo como palabra, la que salía del Eterno para crear todas las cosas, y que Él mismo era el Eterno, es que vamos a tener concepto claro de la sabiduría, a Cristo como sabiduría de Dios. El Eterno, aquí el apóstol Pablo dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterio. El apóstol Pablo se refiere a ese misterio de la piedad, a ese misterio revelado, a Cristo Jesús como Cordero, a Cristo Jesús como Hijo de Dios, a Cristo Jesús como santificado, a Cristo Jesús como enviado, a Cristo Jesús como sacerdote, a Cristo Jesús como sumo sacerdote, a Cristo Jesús como lo configura o lo hace saber Isaías 9, a Cristo Jesús como Padre eterno. El apóstol Pablo dice: este es un gran misterio. Y este gran misterio Dios nos lo reveló para que lo compartamos con ustedes. Y este misterio es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Este Cristo Jesús, que es la palabra viviente, este Cristo Jesús que es en el principio era la palabra, esta palabra que estaba ya en Génesis y de la cual Dios hizo uso, esa misma palabra creadora, Dios la manifiesta, la encarna, a fin de que por medio de esta misma palabra resplandezca la luz en los corazones de los hombres,
y puedan entender y comprender la verdad del Evangelio, que es la buena noticia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjese cómo Dios en Génesis manda por la palabra que de las tinieblas resplandezca la luz. Es decir, para demostrar que Él es superior a las tinieblas, de la misma tiniebla manda que salga la luz. Para demostrar, o no demostrar, para enseñarnos con esto más bien, para enseñarnos con esto que Él hace de la nada todo. Y este Cristo Jesús se encarnó en María. Esa es la palabra encarnada. Dios dijo, hágase, y fue hecho. Esta misma palabra se encarnó en María y vino al mundo. Ya la palabra encarnada se torna en cordero, haciendo alusión al cuerpo sacrificial. A ese cuerpo que se iba a sacrificar se llama Cordero de Dios. A ese cuerpo que se iba a sacrificar se llama Hijo de Dios. A ese cuerpo que se iba a sacrificar o que se sacrificó se le llama Mesías. A ese cuerpo que se iba a sacrificar, que se sacrificó, se le llama ungido. Mas, como Dios eterno, se le llama Padre eterno. Cuando Jesús quiso darle a entender a sus discípulos y a las personas que le rodeaban que no era el cuerpo de Él, sino era lo que emanaba, salía de Él, les dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Para indicar con eso que era la palabra, el instrumento, el medio efectivo que Dios habría de utilizar para salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así, lo hecho por Cristo Jesús, esto es muerte del Cordero, resurrección del cuerpo, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, ya que en ese cuerpo no hubo pecado, y la paga del pecado es muerte. Como Él no tenía pecado, no tuvo esa paga. Así es que el Espíritu Eterno que reposaba en Él le dio el poder de la resurrección para que se levantara al tercer día y dijera, sorbida es la muerte en victoria. Para poder tener la facultad y precisión y decir, muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, oh sepulcro. Esta sabiduría encarnada, materializada, o el conducto, el medio para traer la sabiduría, más bien, o el conducto medio para traer la sabiduría, es decir, el Dios visible, por cuanto era invisible, nos vino como maestro para enseñarnos y tener sabiduría a partir de ese saber conducente a vida. Cristo Jesús se constituye entonces en sabiduría de Dios materializada para ofrecerle al hombre dos cosas. Primero, con su muerte, la muerte de ese cuerpo, la entrega de ese cuerpo, el sacrificio de ese cuerpo, nos daría limpieza y nos daría limpieza ante Dios al derramar su sangre. 2. Nos daría justificación y esperanza de vida al resucitar de entre los muertos, dándonos ejemplo con esto de que el Dios eterno no miente, que el Dios eterno es veraz,
que Él dijo y será hecho, que Él hizo y fue hecho, porque en Cristo Jesús todos los que creamos tendremos vida y resurrección, así como Él lo hizo. Así que es muy conveniente hablar entre los que hemos alcanzado sabiduría, lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Esta sabiduría, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una versión más antigua dice: no hablamos esta sabiduría con ciencia humana o filosofía, sino que hablamos esta sabiduría inspirado por el Espíritu, para que sea el Espíritu quien enseñe a nuestro espíritu, para que sea un conducto de espíritu a espíritu. Porque esta sabiduría, Cristo Jesús, sabiduría de Dios, viene a impactar el alma del hombre a fin de que ese espíritu, recuerde que Jesús dijo: la palabra que os hablo son espíritu y son vida. Y se tipifica el viento, el oxígeno, como vida del hombre. Así es que esta palabra espíritu, soplo, en otros textos dice, este soplo del Eterno llega a nosotros y restituye la vida perdida al desobedecer en Edén Adán. Esta restitución de vida no tiene otro camino, no tiene otro medio, no hay otro dador sino Cristo Jesús, pues a este designó Dios para dar vida y vida en abundancia. Por ello, mis escuchas, amados y respetados en el Señor, como si Cristo hablase por mí, les digo: adquieran esta sabiduría, adquieran esta ciencia, y solo se obtiene teniendo relación directa con el Eterno, escudriñando las Escrituras, orando, pidiendo a Dios revelación. Porque por el mundo han salido muchos engañadores, muchos estafadores, muchos vividores del Evangelio, que tuercen la verdad del Evangelio para su propio provecho, pero el fin de estos es su perdición. Vamos a leer lo que nos enseña Juan capítulo 1, versículo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Los textos más recientes, esta es una versión antigua, los textos más recientes, un poco con ciertas influencias de doctrinas extrañas, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sin embargo, su mensaje de fondo es el mismo. Para indicar nuestro Juan el apóstol, creyente de Jesucristo, que palpó y vio al Señor. Eso lo podemos determinar o saber en la carta del apóstol Juan, la primera carta, la primera epístola del apóstol Juan, en la cual dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjese cómo Juan es preciso. Allá dice tocante al verbo de vida, haciendo alusión a ese hombre llamado Jesús de Nazaret. Y aquí, a la integralidad total de ese cordero de vida,
Aquí en Juan 1:1 que leímos dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, salía de Dios y la palabra era Dios. Es decir, que el poder creativo del Eterno se manifestó en su creación. Él era el mismo, manifestando una creación en donde se reflejaba su gloria. Por ello, hermanos míos, los invito, y amigos también, los invito a aceptar a esta sabiduría de Dios que es Cristo Jesús. Los quiero mucho. Dios les bendiga.